mide muy bien sus declaraciones cuando cree que con ellas puede ofender a esos angelitos de las FARC. Hay por lo menos 3.000 niños en cautiverio en este momento en los campamentos de las FARC, entre niños y niñas. Llegaron a ser mucho más, llegaron a ser cerca de 8.000 los niños que estaban secuestrados. ¿Cuántos de ellos fueron asesinados? Otros crecieron en ese ambiente atroz, putrefacto de la guerrilla y se volvieron jóvenes y se volvieron hombres de guerrilla atroces. Se les robaron la infancia. Se les robaron la infancia. Claro. Eso fue lo que dijo ayer el Papa Francisco. Recordó a los niños que, obligados a llevar un fusil, sufren el robo de lo más hermoso que hay en la vida, que es la infancia. Y esto no lo analizan en Cuba, ni se da cuenta ya el doctor Humberto de la Calle ni nada, ¿no? No. Sí, ellos no asumen nada, pero lo dice Naciones Unidas. O sea, tampoco es que porque no lo diga las FARC no existe. Y no hace mucho en el Meta, el ejército en una redada encontró a niños de 10 y de 12 años con uniforme. Imagínense, 10 años. En lugar de que canten los niños, es que disparen los niños. Es increíble. Qué horror, qué horror, qué horror. Qué monstruosidad la que se comete contra los niños de Colombia. Y nada, tomar tinto con ellos en La Habana. Eso es una posición moral absolutamente incomprensible. Incomprensible, intolerable, insoportable. Eso lo que produce sencillamente es asco. Además, cambiar, como dice Montserrat, cambiar un juguete por un fusil, una muñequita por un fusil, siendo pasto sexual de estos sinvergüenzas, las niñas. No, esto no tiene perdón de Dios. Pero recuerde, William, que las FARC en su momento, en esa entrevista que tan poquito le gustó al doctor Londoño, dijeron que incluso debían estar agradecidos esas familias y esos niños porque en sus familias los trataban peor. ¿Recuerdas esa entrevista? Sí, claro. fue la justificación que le hicieron a los Antonios. No, Antonio, siempre le digo Albañal porque pues se parece mucho y en el apellido y en lo que representa. Y Antonio Caballero, allá estuvieron en La Habana rindiéndole pleitesía a estos salvajes de las FARC y tratando de justificarlos. Y entonces la justificación que encontraron para los delitos que cometen contra los niños es que en sus casas los tratan peor. Hágame el favor. No. Bueno, William, además, ¿qué más nos cuenta Luis? Además, ahora premiando a la Fiscalía por parte del propio ejército. Porque dice, tengan la droga para que me ahorquen. Eso, William, ha producido una gran indignación entre el ejército. El ejército de Colombia es el más disciplinado, es el más civilista, es el más paciente de los ejércitos de América, pero cosas como esta le caen muy mal. ¿Qué tal, pues, todos los militares que se encuentran injustamente perseguidos por la Fiscalía, empapelados o inclusive encarcelados por testigos falsos comprados por la Fiscalía, ver que condecoran al fiscal? ¿Cómo les tiene que caer eso? Dígame a cuenta de qué y en razón de qué. ¿Cuál es el servicio que el fiscal general de la Nación le ha prestado al Ejército de Colombia para que merezca esa condecoración? Eso es francamente indignante. De un manera fiscal, que el doctor Londoño, sí. Un fiscal que además ha dicho, ha tomado partido claramente en esa mesa de negociación. El fiscal ha dicho reiteradas veces que es necesaria esa paz y se ha mostrado como muy partidario de las FARC, ¿no? En la negociación me refiero. No es un fiscal imparcial, ni mucho menos. Totalmente. Y entonces, no, pero desde cuando era magistrado de la Corte Constitucional hay una sentencia de él que tiene también la firma de Cepedín, ¿se acuerda usted? Donde dice que a un campesino le da lo mismo que llegue el ejército que lleguen las FARC, que es igual,
que es igual, que eso no tiene distinción ninguna. Es una de las sentencias más oprobiosas que se dictaron contra el Ejército de Colombia. Lleva la firma de Eduardo Montealegre. Y ahora el comandante del Ejército, que seguramente no leyó esa sentencia, que no la conoce, algún día se la vamos a mandar, tampoco tendrá tiempo de leerla, estará muy ocupado, pero si acaso le queda tiempo para que la lea, por lo menos para que no tenga la disculpa y para que sepa a quién condecoró. Sí, pero esa condecoración tiene a los oyentes en estado de shock. Yo les quiero decir que en el chat les voy a leer algunas opiniones. Por ejemplo, Lucy dice, es un chiste la condecoración al fiscal defraudador en Salucop, dice esta oyente por el tema de Salucop. Y dice otro oyente, María Elena, es inaceptable la condecoración del Ejército al fiscal, es de no creerlo. Y otro oyente, que firma como Mojivico, dice, ¿quién ordenó esa condecoración? ¿Quién la ordenó, William? ¿Y qué es esa condecoración? ¿Por el qué? comandante del ejército. Claro, ¿y eso de dónde viene y cómo viene? No, eso viene de arriba. Por eso es que recuerde usted lo que hicieron con el coronel Mejía Gutiérrez y cómo lo trasladaron del sitio donde estaba y se lo querían llevar para la cárcel de La Picota. Y cómo tuvo que intervenir el propio ministro de Defensa y entonces al director del IMPEC, al general de la policía, le dijeron, ¿usted cómo tomó esa decisión? Dijo, no, pues es que la orden la recibí de arriba, es decir, de la Presidencia de la República. Y esa orden de la Presidencia de la República no era gratuita ni se debía a cosa distinta que había sido exigida desde Cuba. En Cuba tienen recuerdos muy amargos, todos esos bandidos tienen recuerdos muy amargos de lo que era el coronel Mejía Gutiérrez. Que él los hallaba. El oficial, uno de los oficiales más valerosos y más heroicos que tuvo el Ejército de Colombia. Entonces tiene que ser maltratado, ha sufrido lo indecible. Ha estado enfermo del corazón, así como Luis Humberto Gómez Gallo. Es que esas cosas producen efectos devastadores y eso alguien tendrá que pagar. Ay del que comete injusticia, William, ay del que sufre, del que hace sufrir persecuciones por la justicia, ay de él. Eso que lo pagan. Así la justicia divina. Esa no se deja sobornar. De manera que es posible que tengan algún éxito de eso que llaman éxitos profesionales y que tengan clientela porque han dejado amigos en las cortes, por lo que se quiera, pero Dios los aguarda y ante el tribunal de Dios tendrán que rendir cuentas por estas persecuciones. Pero volvemos al tema. No entendemos cómo el señor comandante del Ejército resuelva condecorar a uno de los peores enemigos que el Ejército ha tenido en toda su historia, que es el doctor Eduardo. ¿Qué dirá, por ejemplo, el coronel Plazas Vega? ¿Qué dirá el Mejía Gutiérrez? ¿Qué dirá Rito Alejo del Río? ¿Cómo se sentirá? Como quien dice, condecoramos a este señor porque nos los tiene en la cárcel. Claro. De ese tamaño es. En muchas ocasiones con testigos falsos, con testigos comprados, haciendo toda clase de vagamunderías, porque eso no tiene otra palabra, y entonces ahora el comandante del Ejército lo condecora. A ver, que lo explique despacito, que lo explique, ojalá el comandante del Ejército tenga tiempo. Y con esa bandera va a salir Padilla de León a defender su curul en el Senado, que habrá dicho él que está ahí en esa lista del partido de la UBRE. Bueno, él tiene que empezar por explicarle a los 27 del 29 por qué los condenó, por qué los sacó a patadas del Ejército, haciéndolos pasar por autores de falsos positivos simplemente para cubrir su propia imagen, que es lo único que le importa en la vida. Usted sabe, usted recuerda la historia de Narciso, ¿no? De aquel pastor hermosísimo que se quedó embelesado al pie de la fontana o en
mirándose en el espejo de la fontana donde veía su imagen retratada. Y no se movió, y Diana, indignada, le mandó una jauría de perros feroces a los que no oyó llegar, ni se dio cuenta de que llegaban porque estaba embelesado mirándose su propia imagen. Hay algunos que se embelezan con su imagen y eso tiene su nombre en la historia de la psicología y de la historia de la psiquiatría, y eso tiene sus efectos. Bueno, William, ¿qué más nos cuenta? No, y esto pues que estamos como paliados inocentes. Es que Timochenko y Gavino ya le dicen al gobierno de todo, paramilitar, entregado al imperialismo. Al imperialismo. Bueno, terapean con él y se dan el lujo de exigir un gobierno democrático. ¿Será, William, o será que están disimulando? Porque en la carta dicen una cosa, pero a punta de fusil espantan a todos los electores del expresidente Álvaro Uribe del Partido Centro Democrático. Eso es farpolítica. Tanto hablar de parapolítica, y la farpolítica está ahí. Entonces, ¿qué está pasando? La farpolítica no tiene castigo, ¿no ve que esa es la tesis del claro. fiscal general de la Nación? Que se les puede perdonar perfectamente, que no hay ningún problema y que se los puede traer directo de La Habana al Congreso de la República. Ya estuvo ahí Braulio Herrera y estuvo Márquez. Fueron miembros del Congreso, de modo que ya tienen entrenamiento. Y entonces será por eso por lo que el comandante del Ejército está celebrando y festejando al fiscal general de la Nación por esas gracias que hizo con los militares que fueron sus superiores, ¿no? Y a los que les debe respeto, pero no, a la hora de quererse congraciar con ciertos personajes hacen cualquier cosa. Con eso seguramente el comandante del Ejército dice: perseguirán a cualquiera, pero a mí no me van a perseguir. Bueno, William, ¿y cómo le pareció la absolución de Ferney Tapasco? Doctor, el periodismo nacional, todo el periodismo nacional ha rechazado de la manera más vehemente este nuevo episodio que libra la justicia colombiana. Aquí la gente está protestando de manera directa y aterrado todo el mundo, doctor, porque esto pues ya aquí uno no sabe a qué atenerse. Entonces condenan a un hombre como Luis Humberto Gómez Gallo y lo mantienen en la cárcel. Condenan a personajes de la vida nacional absolutamente intachables. Y mientras tanto absuelven a Ferney Tapasco. Nadie tuvo duda ninguna de la culpabilidad de Ferney Tapasco en el asesinato de Orlando Sierra. A nadie le cupo un ápice de duda. Ahora el juez de Pereira lo absuelve. Un juez o una juez, no sé, pero lo absolvieron en primera instancia. Y eso aprovechando las vacaciones, como para que no se note. Sí, entonces todo el mundo está en vacaciones y entonces Ferney Tapasco en la calle, mientras tantas personas que padecieron las persecuciones por la llamada parapolítica pasaron por la cárcel o están todavía en la cárcel. Usted recordará a Carlos García Orjuela, también del Tolima, quien también tuvieron injustamente entalegado, que tuvo que interceder el gobierno francés para poder demostrar su inocencia. Lo tuvieron más de 3 años en la gallola y a eso aquí pasa lo que pasa con testigos falsos. Quiero contar que se enfermó y mucho Carlos García Orjuela. Claro. Con testigos falsos conseguidos por la Fiscalía General de la Nación, como la señora Huitrago consiguiendo, ¿se acuerda aquel testigo que fue a conseguir en la cárcel de Cómbita? Testigo que dejó constancia por escrito de que le tenían que cumplir lo que le habían prometido.
Y ese proceso no se mueve. El fiscal general de la Nación no mueve los procesos que políticamente no le convienen. Yo no conocía a un personaje parecido. Le dije, yo creí que después del fiscal que tuvimos antes, del fiscal Iguarán, que ya habíamos bebido hasta la última gota de esa copa, pero no. Este está como peor. Entonces, ahora que el doctor Luis Alfredo Ramos, allá injustamente también privado de la libertad, espere. Y esto sigue lo mismo, doctor. Sí, claro. Y entonces, porque se reunió una vez con Ernesto Báez, que tenía autorización del gobierno nacional para hacer política. Pero como el doctor Luis Alfredo era un peligro electoral para los intereses de quién sabemos, entonces patalego. Claro. Y allá está, pasando la Navidad en la cárcel, mientras Fernandita Pasco queda absuelto. Y mientras el ejército condecora por eso le digo, estamos como en el Día de los Inocentes. Bueno. Nos lo anticiparon. Bueno, le quiero contar que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no se dejó notificar personalmente la resolución del procurador. Se sustrajo a ella, no recibía el notificador. Eso seguramente aconsejado por su abogado, ¿no? Porque pues un abogado que estuviera cumpliendo sus deberes, los deberes que le ejerce, que le obliga el ejercicio de su profesión, el ejercicio leal, le dice a su cliente pues que lo notifiquen y enfrentamos las cosas. No, notificación por edicto para ganar tiempo, para ganar días, las peores trampas, las peores marrullas, eso simplemente da pesar. Y le quiero contar que en un minuto hablaremos con el doctor Carlos Holmes Trujillo, quien fue precandidato uribista a la presidencia de la República y quien inmediatamente tomó las banderas de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga una vez fue elegido en la convención, y quien tiene mucho para contarnos de la política colombiana, Willy. Pero qué bueno. Bueno, en un minuto estará con nosotros el doctor Carlos Holmes Trujillo. Y hablábamos con ustedes al oído. Al oído. Sí.